están? ¿Cómo han estado? Sí, es parte de su tercera sesión. Pueden usar el chat, igual para y les menciono si es que surge alguna inquietud, alguna duda referente, pueden utilizar por favor el chat y hacerme la mención. Por ejemplo, puedo leer el mensaje de Stephanie. Muy buenas tardes, qué gusto verla. Muy buenas tardes también para Edith. Igual, vamos a proceder a compartir mi pantalla. Si surge algún problema también con la señal o algún otro tipo, me los hacen saber, por favor. Ok, aquí ya estamos pudiendo visualizar mi pantalla. Entonces, ahora sí, le voy a dar modo presentarle. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a abarcar la tercera clase sobre el manejo y control de heridas, hemorragias y vendajes. ¿Quién de nosotros no ha pasado por situaciones cuando está cocinando en casa sobre todo? Y hay un pequeño accidente que está picando la verdura, está picando el pollo, cortando la carne y surge un accidente sin esperarse definitivamente. Y lo primero que hacemos de repente es aplastar la lesión, o de repente lo primero que hacemos es llevar el dedito al caño, o lo otro que de repente hacemos, ¿no? Ponerle un trapito y hacerle una presión inmediata. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando se cortan en la cocina, aquellas que son mamitas? Y en base a mis ejemplos, ¿qué es lo que suelen hacer? O de repente hay otra forma que yo todavía no sé, y de repente sobre todo medidas complementarias como el uso de plantas. Si nos pueden compartir la experiencia, sería grandioso para poder estar también al tanto de toda la información que ustedes nos pueden dar. Nadie, ninguna de ustedes se ha sucedido. A ver, vamos a desglosar el mensaje de Edith. Edith nos dice aplastar la herida, poner sábila para también la sangre y el yodo. Oh, mira, he escuchado sí medidas sobre el uso de la sábila, que es bueno, digamos un descongestionante, refrescante bajo estas situaciones, sí. Y Stephanie dice, yo le echo colinos, tomate, pongo en agua fría para que lo refresque. Oh, de colinos también lo he escuchado muy semejante, pero lamentablemente no lo recomendaría tanto, porque en vez de a veces de refrescar, probablemente también te pueda provocar pequeñas lesiones en el área. Pero sé que es muy concurrido, muy propuesto muchas veces sobre el uso de colinos. Te cortó la pierna, no paraba de sangrar. Me dijeron que me eche sal y lo hice. Paró la sangre, pero me dolió horrores. Ah, wow. La sábila por el lloro. Ok, bien. Para sesiones complementarias sobre el uso o manejo para estos casos, es bonito aprender de ustedes. Algunos de ellos sí es levemente conocido, pero ustedes lo mencionan, lo hacen mucho más como que es un tema que ya lo vienen tocando más personas. Muy bien, muchas gracias. Igual si es que alguien está todavía pensando escribir, es un gusto poder leerlo. Igual lo voy a tomar los comentarios. Entonces, bien, vamos a dar la parte introductoria y para ello recordemos que cuando nosotros hablamos tanto de heridas y hemorragias, lo vemos como medidas de emergencia porque ¿por qué? Tenemos un ejemplo, un sorbetito, imaginemos que este sorbetito está en un constante flujo de líquido. Eso lo menciono muy semejante a los capilares que tenemos en nuestra manito, en nuestros brazos, piernas, por todo nuestro cuerpo, una red gigante de capilares. Entonces, si de este tubito
surge un corte. ¿Qué es lo que recuerdan ustedes? ¿Qué es lo que pasa a través de este torrente sanguíneo? ¿Qué elementos importantes salen de ahí? ¿Quién recuerda un poquito de anatomía? O fisiología también es parte. Si hay un corte, hemorragia, ¿cuáles son los elementos principales que salen a través de este conducto que se está liberando? ¿Pueden participar? Claro que sí. A ver, mensaje María, yo limpio la herida y pongo curita. Muy bien. La primera acción inmediata, igual les vamos adelantando, es mediante el uso únicamente de agua. Agua para poder limpiar y liberar la herida. ¿Alguien recuerda a través del torrente qué elementos importantes pasa por el torrente, por los capilares, por las venitas? A ver, muy bien, tengo un comentario de Edith, nos dice glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos son los que salen. Así es. Y aquellos que de cierta forma, de repente también lo recuerdan, que lo mencioné en la sesión anterior, el elemento que permite la formación de la famosa costra, ¿cómo se llama? Que está dentro de este componente. Ok, muy bien, Anaís. Nos hace mención a las plaquetas como agentes que cuando este tubito sale a toda velocidad y está cruzando este canal, ve que justo hay una zona entreabierta. ¿Y ahora qué hacemos? Traemos a los grandes reclutadores que permiten cubrir, digamos, como pequeños constructores, y cada uno aporta un bloquecito importante para poder cubrir estas áreas. Forman como una pared. Esta pared, una tras otra, se engruesa, se pone otra más, hasta que surja la actividad de que ya no siga saliendo sangre. Y esto, bueno, es lo que sucede de forma interna, netamente, no solamente decirle, sí, chicos, herida es por esto, hemorragia es esto, y la acción es esta, ¿no? La importancia es que ustedes puedan saber qué es lo que pasa por dentro, hasta lo más microscópico. Y los glóbulos rojos son aquellos que transportan algo muy importante que va a permitir justamente este mecanismo de poder llevar oxígeno a lo largo de todo el cuerpo mediante conexiones importantes. Tenemos capilares, venas, vasos, que va a permitir justamente lo que es llevar nutrición y llevar oxigenación. Y justamente con ustedes me pareció que parte de las primeras sesiones también hablábamos, si es que no llega oxígeno, si es que no llega la nutrición, pero entre ellos el más importante, el oxígeno, ¿qué pasaría? Probablemente la persona, al no recibir tan solo un minuto de oxígeno, puede tener una consecuencia muy severa, que ustedes también lo recordarán y lo vimos las dos primeras sesiones. ¿Recuerdan? Si es que no recibe al menos un minuto de oxígeno. ¿Cuál es la complicación que surgía si es que no recibía? ¿Recuerdan? Si no recuerdan, yo lo puedo mencionar, pero estoy haciendo un repasito de las dos sesiones que hemos trabajado. Ok, muy bien, Edith. Si has estado presente, me parece, en las dos sesiones. Así es. Daños irreparables, irreversibles sería el término, o incluso llegar a la tan temida llamada muerte cerebral. Así es. Muchas gracias también, Napo, por su comentario.
Entonces, bueno, ya hemos hecho este recordar, ahora vamos a ver las medidas, netamente a heridas y hemorragias. Entonces, si vimos ya a forma anatómica, forma fisiológica, cuál es el beneficio y cuál es el perjuicio en caso que no sea favorable, bueno, recordemos que si nosotros sí actuamos de forma precavida, de forma inmediata, porque en todos estos puntos que vemos trabajando en primeros auxilios, definitivamente el tiempo es importante. Si tú actúas bajo el primer minuto, espectacular, muy bien, lo estás haciendo muy bien, porque estás logrando de cierta forma abordar este problema y evitar que la complicación sea mayor. Y por ende, el manejo correcto busca detener el sangrado, prevenir infecciones, favorecer una cicatrización adecuada. ¿Cómo cicatriza? Justo ahorita le hice la pregunta de cuál es el elemento de la sangre que favorece la cicatrización. Ahí lo mencionó Anaís en base a las plaquetas. Bien, entonces vamos a igual a ir desglosando este tema un poquito de cada uno. Igual acá hacemos referencia a la Cruz Roja. Entonces vamos a hablar de clasificación de heridas para comenzar este detalle. En lo que es la clasificación, véase que si yo, nosotros tratar de acercar un poquito más aquí, acá, con este voy a poner, ya, por ejemplo aquí, si yo en clasificación de heridas tengo para iniciar una herida punzante, ¿quién de repente de ustedes, sobre todo las que son mamitas, no han trabajado tejiendo, utilizando alguna agujita o algún alfiler, ayudando en alguna actividad para sus hijos? Entonces, tenemos un elemento punzante. Y a veces definitivamente los elementos punzantes nos causan más temor porque no sabemos si en algún momento, a veces si tenemos muchos alfileres, sobre todo lo dejamos en la cama o en el sillón, no nos aseguramos si hemos guardado todos. Y estamos que busque ya. Y mucho más es que por ahí habían niños o habían de repente un perrito, un gatito que estuvo a mi costado y se pudo de repente llevar algún alfiler caído y yo no me di cuenta. Puede pasar, pero justamente la característica, si es que lamentablemente este alfilercito se introduce en nuestro brazo, dedo, pie, pierna, va a tener esta característica, miren, es circular, el centro es más rojizo y los bordes son más rosados, con este tono tenue, pero el centro es rojizo. Y internamente, en imagen, la foto que vemos por aquí es como un corte transversal. ¿De cómo podemos apreciarlo? Bueno, usualmente es una línea sin otra más característica. Luego tenemos cómo se vería. Bueno, la herida se vería un poco entreabierta bajo ese detalle. Ahora por aquí tenemos también un caso con heridas cortantes. De repente las mamitas en casa cuando están en la cocina. Pero la herida, véanse que ya no es circular, tiene esta forma característica. Como si literalmente estuviéramos tratando de aperturar o abrir un saco, aperturar de repente, abrir una naranja, y va a tener este tipo de figura. ¿Cómo se vería de forma interna? Una herida en forma de V, algo tanto entreabierta, con más ángulo comparado al anterior, porque también atraviesa más capas, un poco más comparado con este que es una herida recta pero punzante. Ahora aquí, en caso de una contusa. En una contusa puede ser una herida provocada por elementos, de repente por carpintería. Tenemos aquí un martillo. El martillo, si ustedes también habrán, laborado con materiales así en casita, arreglando uno que otros muebles, poniendo clavitos o haciendo incluso manualidades, dense cuenta que en estos casos, sobre todo con colocación
estos golpes, perdón, el impacto de estos golpes hace que, ¿no? Es como un moretón rojizo, morado, medio rosado, de todo un poco. ¿No? Un poco comienza a suceder. Y bajo esa forma, yo al menos he pasado por todas las experiencias de estos tipos de cortes, sobre todo ayudando en la cocina, actividades. Imagino que también gran parte de ustedes le ha pasado o han pasado por ello. Y la que no me gustaba precisamente es esta, la contusa, porque el daño o el impacto, el color, la inflamación, que incluso se roce un poquito la piel, pese a ser una herida cerrada, porque ni siquiera está abierta, solo está por el impacto del golpe, es sumamente sensible, es sumamente, incluso si por ahí me comienzo a rascar, porque comienza a formar las plaquetas, sus costritas, por tanto rascarse, porque es la zona que está bordeada, está comenzando también a reestructurar los tejidos y puede producir picazón. Al suceder ello, imagínate rascar una lesión globulosa que está a punto de colisionar, entonces va a tener esta característica en forma como de un huevito frito. Ahora, la laceración probablemente también lo hayan pasado, por ejemplo, haciendo ralladura de queso o rayando de repente algunas que otras verduras. Y usualmente también es una herida horrible y cuando sucede, a veces tan solamente de lo que estábamos raspando, dejamos de raspar, dejamos el momento de hacerlo y es que sentimos que ya se aperturó la herida totalmente y es tanto irregular y produce tanto comezón, tanta formación también de justamente la capa cicatrizante que va a proteger esta zona entreabierta y se enrojece, que se inflama, todo lo que conlleva. Yo sé que en base igual a sus comentarios, tal cual los han mencionado, la acción inmediata desde tiempos anteriores, incluso mencionando dentro de mi hogar, que también ha pasado, ha sido colocar pasta de dientes. Sin embargo, no es lo ideal. Yo sé que genera una sensación fresca, una sensación que calma, pero es un tipo de químico reactivo que lo que te va a causar posteriormente es que la piel se irrite. Al irritarse, va a generar que esta zona probablemente no solamente esté rojiza, probablemente también se pueda contaminar. Y ahí tenemos dos acciones que hacer. Y justamente depende del tipo de herida. Mientras que la lesión esté más profunda, más abrasiva, irregular, o digámosle en términos sencillos, mientras que la lesión esté más visible con tu piel, más profunda, que se pueda ver estructuras importantes, lo ideal es no colocar otro tipo de materiales externos. Las acciones bajo estos 4 ejemplos es colocar justamente materiales que técnicamente lo que reemplaza todo es el agua a chorro, el agua en muy buena cantidad te va a ayudar a poder calmar tanto parte del sangrado como evitar el ingreso de nuevos agentes externos que puedas tomar, una tela, un polinos que ya estuvo en contacto con otros elementos. Sé que también se emplean plantas y gran parte ha tenido buenos resultados. Tengo una opinión 50-50 sobre lo que son las plantas, pero en base a las guías y al manejo, tan solamente es agua como tal. Okay. Vamos a ver, acá tengo más imágenes todavía. Igual en la parte inferior tienen manuales para que ustedes puedan tener un mayor detalle de cada tipo de herida, cómo es el manejo, qué se hace, todo lo que vengo mencionando. Ahora bien, en evaluación inicial, vayamos a los ejemplos en acción. Uno, así como en situaciones tipo estando de repente en casos de emergencia. Hacemos la verificación del lugar. Surgió un accidente. Pasamos a ver alrededor
qué es lo que podemos hacer, lo que podemos ayudar. Se puede colocar algún tipo de cono, se puede colocar alguna que otra, de repente, estructura para ayudar a proteger a la persona que está herida y se eviten nuevos accidentes. Sí, entonces verificamos, colocamos estas medidas y nos colocamos los guantes, que los tenemos, claro que sí, porque probablemente en algunos que otros de estos accidentes surjan en ambientes donde no tenemos guantes disponibles, pero lo ideal es la colocación de guantes. Procedemos a evaluar el tipo y grado de sangrado. ¿Cómo evaluamos el tipo? Y aquí les voy a recordar de la sesión 1, me parece, donde les decía, si yo tengo, no, mejor lo voy a decir, yo tengo 3 tipos de sangrado. Tengo la capilar, la arterial y la venosa. Tengo 3. Y bueno, hasta la mixta, ¿no? Que puede combinar cualquiera de estos 3, la mixta. Una de ellas era la sangre más oscura. ¿Cuál de estos 3 recuerda? ¿Capilar, venosa o arterial? Que era la más oscura o técnicamente la más pura. Para aquellos que, imagino que igual sí han estado en la primera sesión. La segunda hemos mencionado un poquito a grosso modo. Muy bien, Napo nos dice que es la, perdón, Eddie Napo nos dice que es la sangre venosa. Así es. Ahora, teníamos una sangre más rojiza, chispeante, y es la capilar o la arterial, en grande cantidad. Anaís, muy bien, arterial, así es, Edith, Inapo, Daniela, Hugo, perfecto, exactamente. Y finalmente, el último es un tipo de sangre que en el cual es como que un poco presionamos y sale un poco más lento, es un tono tanto rojizo, no es chispeante, sino es continuo, pero es un poco más lenta. Ok, muy bien. En que quedamos por descarte, la capilar. Así es. Entonces, a esto me refiero yo cuando dice evaluar el tipo y el grado. El grado depende de la magnitud de la herida, dónde surgió, qué tanto de sangre ha perdido, qué tanto de repente referente a dónde pasó la herida, hace cuánto tiempo comenzó, hace cuánto tiempo de repente también alguien le brindó la ayuda necesaria o no, todos esos detalles. Y luego procedemos entonces, porque perdónenme, les digo lo anterior, porque tenemos que recopilar la información, recuerda, que para cuando llamemos a SAMU, la ambulancia, le podamos dar esta información que ellos necesitan para poder saberlo. Por ejemplo, antes de pasar al otro punto, si es que yo le digo, paciente lleva sangrando más o menos 15 minutos a flujo continuo, el tipo de característico, el tipo de color de sangre es oscura y se le ve mucho más decaído. Entonces, probablemente ellos, en base a esta información que ustedes les den, y es valiosa, lo digo porque les va a permitir calcular más o menos la pérdida sanguínea de la persona, ir preparándose previamente la persona en la ambulancia con el hospital para poder tener, digamos, previsto cuántas bolsas de sangre pueda tenerse disponible, buscarle donantes lo más pronto. ¿Por qué? Porque también no sabemos el tipo de sangre de la persona. Entonces hay que ir calculando todas estas cositas necesarias y ustedes saben que a veces a nivel sí, a nivel hospitalario, a veces hay deficiencias en algunos de estos puntos y requieren donantes. Y a veces ni siquiera nosotros como familiares somos directos para poder donar en algunos tipos de sangre característicos bien difíciles de encontrar, B negativo, A negativo o B positivo, que es un poco más complicado versus alguien que de repente es
su tipo de sangre es O positivo, vean, hay un montón de posibilidades para poder ayudarlo. Entonces, a eso me refiero cuando les digo grado de sangrado. Entonces, ahora sí, pasemos al siguiente. Controlamos la hemorragia antes de limpiar. Recuerden que hacíamos la presión inmediata en la zona de la lesión. Si yo me corté la zona del dedo, hago la presión. Esta acción de presionar y parar el sangrado tenía un nombre, que también lo mencioné, parece que más en la primera sesión. ¿Recuerdan? Comienza con H y sigue la E. La acción de parar el sangrado. No solamente es colocar el trapito como tal, pero tiene un nombre que es vital saberlo. Si no recuerdan, no se preocupen, lo voy a poner por aquí. Hacemos la hemostasia con el fin de poder parar la acción cuando estamos en un momento de que tal cual queremos parar el sangrado. Y eso le decimos controlar la hemorragia antes de limpiar. Luego nos dice, no retires objetos incrustados. Sobre todo, de repente la persona se cayó sobre estructuras metálicas punzantes y comenzó a sangrar y de repente yo por querer ayudar quiero retirar rápidamente ese elemento que le está causando el sangrado. Pero mejor es no retirar. No sabemos, así como ustedes han colocado capilar, arterial, venoso, no sabemos el objeto, a qué estructuras exactamente han dañado, a qué capilares o qué accesos venosos está acercando la estructura. Si jalamos, probablemente vaya a suceder un caso donde que aumente el sangrado y terminemos que la persona se desvanezca y fallezca por un shock provocado justamente por una pérdida mayor de sangre. Por eso enfatizamos no retirar objetos incrustados. Hasta el momento, ahí de esta primera parte, ¿alguna pregunta? ¿Estamos todos claros o que gustan que regrese a lo anterior? Me va mencionando, por favor, para que sabemos que estamos avanzando a la par con ustedes. Entonces, bien, mientras voy haciendo, ok, gracias, Edith. Igual aquí somos 8, 9, 10, ¿no? Pueden participar, por favor, con total tranquilidad. Entonces, bien, ahora estamos en caso de control de hemorragia. En control de hemorragias, pues la presión directa tal cual lo conocemos sobre la herida con una gasita limpia. De ser posible, siempre lo más séptico, lo más limpio, porque toda zona que está expuesta o abierta, justamente recuerda que esto es como una cajita sensible, si tratan de invadir alguna área donde tu cuerpo está expuesto a una herida, es una puerta de entrada hacia microorganismos que son tanto muy temidos dentro de un ambiente hospitalario. Recordarán que son las bacterias, los hongos, los virus, protozoarios y agentes externos. Al tener todos ellos, pues lamentablemente puede pasar, en el peor de los casos, hasta surgir y esto que se convierte en una herida séptica y vaya más adelante a complicarse mucho más. Entonces, por ello, tratemos siempre de usar, en este caso, el uso de gasas limpias. Y la evaluación, en este caso, también nos proponen el poder elevar un poco el miembro afectado. Ustedes, pues, si tienen la estructura del piecito, le están haciendo la limpieza necesaria, hay que tratar de elevar tanto el piecito, una inclinación tanto de 20 grados posible,
tanto el bracito igualmente, porque vamos a tenerle que hacerle la asepsia en todo el área de la mano o en toda el área del pie para poderle aplicar. Pero dense cuenta que la botellita aquí tiene una separación, no está junto, está literalmente separado de esta área. Entonces es necesario para poder eh, guardar medidas sépticas, y esto lo mencionan dentro de lo que es el tema de bioseguridad. Porque si pegas a una zona que está afectada, imagínate que toda la piel, perdón, toda la piel del pie específicamente aquí, es un área que está con pintura roja. Un ejemplo, está con pintura roja. Y al estar así, pues podemos hacer, si se acerca, pues puede ensuciar el pico de la botella. Y definitivamente nosotros no queremos que eso pase porque vamos a contaminar todo el frasco. Y ahí el detalle. Ahora, en los puntos de presión va a pasar lo siguiente. Recuerdan aquellos que en caso decíamos si es sangre tanto arterial, capilar, venosa, hay veces que sí podemos verlo de repente a mayor distancia con algunos que otros objetos. Por ejemplo, les había mencionado, si ponemos linterna, ustedes colocan linterna en su manito, pueden ver a través de ella algunos capilares muy chiquititos. Estos capilares, pues, se ven súper delgaditos, delgaditos y finitos. Y bueno, si es que surge, digamos, usualmente en estas zonas que son muy con tantos capilares, pongámosles ese nombre. Entonces, definitivamente va a surgir muchas zonitas con sangrado. Pero la primera acción otra vez, el de aplicar la hemostasia, es la que te va a permitir parar el sangrado definitivamente. ¿Bien? Entonces, igual acá una pequeña demostración. Igual acá una demostración tanto con la gasita y de cómo tiene que ser la dirección tanto del pico de la botella, unos 10 centímetros de preferencia, para poder yo saber. Y siempre recuerda que es una zona que debe tener la leve distancia y que la herida es como que todo está de rojito y no debe de acercarse al pico de la botella, porque si no se contamina todo el contenido del frasco. Y ahora pasamos a este otro caso. Entonces aquí igual un pequeño repasito. En este pequeño repaso hacia lo que es los tipos de hemorragia, hemos visto hasta el momento los colores, ¿cierto? Para ese detalle tenemos en colores, recuerden, la arterial es la clásicamente rojiza, la venosa es aspecto rojo oscuro, y la capilar es más lento, tanto medio rojiza, y es más uniforme, pero es lenta prácticamente. A ver, perdóname, había en el chat. En sí, el término te hace a referencia eh, como parte de la acción. No es propiamente la acción, pero es parte de, digo, te lo digo parte de porque es un mecanismo biológico, donde tu propio cuerpo, cuando ya tú de parte externa aplicas presión, tu propio cuerpo lo que activa de forma interna, es decir, vamos a detener la hemorragia cuando un vaso sanguíneo está roto en ese momento. Entonces, esto es como una reacción en cadena. Parte externa, tú afuera aplicas presión y tú interno, tu mecanismo biológico interno lo que hace es decir, vamos a activar de forma automática para detener esta hemorragia. Cuando el vaso sanguíneo se rompe. Es prácticamente
digamos, biológico y la acción externa es tal cual lo hemos venido aplicando. Y bueno, esto usualmente se produce cuando hay una lesión, el cuerpo responde de forma secuencial a través de, digamos, etapas como hay espasmos vasculares, que quiere decir que el vasito cuando se rompe, entonces este músculo que está alrededor se contrae, trata de hacer como una presión y tratando de generar esa presión que tú aplicas con tus manitos, pero ellos lo hacen de forma interna. Y esto reduce justamente el flujo de la sangre que puede afectar, ¿no?, a la manera externa. Entonces son dos acciones, vasoconstricción, yo presiono a través de los musculitos a nivel del vaso y tú de forma afuera, externa, con tu otra mano, puedes aplicar presión sobre el área. Entonces es más que nada un mecanismo biológico. Entonces igual acá tienen parte de la imagen, recuerden aquí el capilar, un ejemplo a nivel del dedito. Acá no sé si me funciona el no. Entonces acá. Y la arterial, mira, propiamente más o menos a nivel de la muñeca, un rojo brillante, intermitente, la venosa, que es más oscura, y la mixta, que puede ser en combinación de cualquiera de estos tres. Vamos con los cuidados de una herida. Ahora sí, el evento ha sucedido. ¿Qué es lo que vamos a cuidar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Procedemos a lavar con agua limpia o suero. Si ustedes tienen suerito en casa, me refiero al suero fisiológico, ese frasco blanco que se coloca con la vía endovenosa, ese frasco tal cual, ese tipo de suero. Entonces, no tratemos, por favor, de usar alcohol, yodo, ni remedios caseros, porque podría empeorar el caso definitivamente. Vamos a tratar de cubrir con gasa estéril, como habíamos mencionado en el punto anterior, y hay que vigilar signos de infección, que podrían ser comezón, enrojecimiento, eh, sensación de calor alrededor de la lesión, puede tener otro tipo de coloración característico que no tiene nada que ver con la herida, de repente se está volviendo moradito o un tono distinto que no se puede emplear tampoco. Y eso, bueno, nos daría saber qué está pasando, por qué está teniendo este color, si solamente le he echado agua o de repente no he cubierto la herida. Eh, y ahí el otro detalle. Ahora, ahí también tratar de secar suavemente el área. No tratemos tanto de raspar, a menos que sea un evento pues que de repente involucre que le van a realizar limpieza de heridas. Ahí en esos casos, ahí sí le suelen hacer un poco más de fricción en el área con el fin de limpiar la herida. Entonces aquí unas imágenes gráficas. Eh, Hay que lavar tus manos antes de tocar la herida. Hay que detener el sangrado empleando medidas sépticas, entre ellos el uso de gasitas. Limpiar la herida con agua limpia y tibia de ser posible, pero si tienes agua fría está bien. Y secar suavemente el área, sobre todo si es una herida recién causada. Si es herida que compromete otras estructuras y va a necesitar otra vez medidas de limpieza de herida, ahí es muy distinto. Ahí van a emplear más fuerza, incluso van a retirar tejidos que ya se estuvieron reestructurando, se van a tener que retirar para poder seguir apoyando esta causa. Entonces, bien, tenemos otra pregunta de Napo. ¿Se puede utilizar agua oxigenada? No, en sí ya no se recomienda usar agua oxigenada para curar heridas, aunque ya viene siendo parte de generaciones que ha sido el producto estrella de muchos botiquines, ¿no? Pero se ha demostrado que hace más daño que bien en los tejidos abiertos, porque en sí el agua oxigenada como tal es un antiséptico potente, pero
tiene un gran defecto, no es selectivo. Es como cuando nosotros usamos lejía. Usamos lejía y la lejía actúa en toda el área. No es específicamente ropa blanca, ¿no? Si le metemos ropa de color, también ataca la ropa de color. Entonces, destruye, en este caso, de forma indiscriminada, células sanas, células comprometidas, en este caso, por la lesión. Y esto mata lo que se le llaman los fibroblastos, los queratinocitos que permiten justamente armar la estructura de la nueva piel. Y son precisamente estas células que tu cuerpo está enviando a la zona para reparar la piel. Retrasa también lo que es la cicatrización, aunque de repente parezca que está limpiándolo, pero va a retrasar porque va a tener la herida en constante humedad, va a estar como que enrojecida, rosadito, tratando de querer cicatrizar y no poder. Y aumentar por eso el riesgo de que se infecte mucho más a largo plazo. Y bueno, lo que también no deseamos es que genere cicatrices. Entonces, porque daña los bordes de la piel, queda como que un poco más engorroso al momento de querer cicatrizar. Y eso diría como parte del uso. A ver, otra pregunta. Dice, ¿el agua tibia no causa vasodilatación en herida? Bueno, el agua tibia de por sí, bueno, incluso nos colocamos a ducharnos o a generarnos para alguno que otro tratamiento, puede tener la acción sí pero vamos a detallarte un poco mejor con un ejemplo. El agua tibia en sí se siente sumamente bien, ¿no? Cuando lo empleamos sobre todo por duchas. Y solemos que pensar que esto genera alivio, pero en parte de la realidad biológica es distinto, porque el agua tibia y el calor en forma general sí causa vasodilatación, incluso en zona de una herida. Y cuando aplicamos sobre todo calor en zonas de la piel, el sistema nervioso va a ordenar que estos músculos, la pared de los vasos se relajen, se ensanchen para permitir que fluya, ¿no?, la sangre hacia estas zonas. Y ahora parte del impacto a una herida en sí va a depender mucho del estado de la herida, porque puede tener efectos distintos. En este ejemplo que vemos en imagen, vemos que la lesión o la herida es pequeña, ¿cierto? A eso le decimos heridas agudas o sangrantes. Por ejemplo, acá, el de la mano, en el caso de la mano. Entonces, si las heridas sobre todo son recientes y está sangrando, va a dilatar y va a aumentar el flujo de sangre y puede que dificulte, pero de repente prefiero decirle esto a alguien que tiene la costumbre de utilizar pasta dental o utilizar hielo, no sé, otros tipos de elementos para poder parar el sangrado, versus a que me use solo agua tibia. Puede retardar un poco, sí, pero también puede poco a poco ayudar a parar el sangrado. Y en casos de heridas crónicas, los que son de difícil curación, en etapas posteriores, sobre todo, aumento moderado de este flujo sanguíneo va a llevar más oxígeno, más nutrientes a los tejidos para ayudar a sanar. Pero esto debe ser controlado y nuevamente tomado por el profesional que va a realizar a lo que se le llama la limpieza de herida. ¿Sí? Solo para ese caso. Perdón, cuando se retiran tejidos dañados después de eso se regeneran, claro, se va a volver a regenerar. Probablemente pase otro nuevo sangrado corto. Va a tener como que a reiniciar de cero, pero al menos preferimos que recupere la normalidad de la piel con nuevos tejidos a que quede un tejido que de repente estuvo contaminado, un tejido que de repente está irregular o con contenido tanto infectado. Preferimos muchas veces nuevo tejido. Puede ser doloroso, sí, pero esto evita a largo plazo.
Muy bien, vamos a ver ahora parte de vendajes. Igual, si es que hay dudas, no duden en escribir, por favor. ¿Cuántos somos? 8, 9, 10. Seguimos 10. Si pueden aún, no sé si está bien permitido, pero si gustan ir informando para la próxima sesión y seguimos trabajando, lo pueden hacer. Si es que también les permite la señorita, la coordinadora. Bien, ahora estamos en vendajes. En el caso de vendajes, eh, de por sí, después que hemos pasado la situación por querer recuperar una herida, una zona afectada, pues nos va a servir para proteger, va a comprimir, eh, va a fijar, incluso inmovilizar las zonas lesionadas. Como previene sangrado, va a reducir edema y favorecer lo que es la cicatrización. Si después de la limpieza yo cubro la herida, yo trato de que se recupere o yo trato de que cicatrice de la mejor manera, pues bien, ¿no? Esto definitivamente nos permite a que la herida va a sanar o se va a recuperar en condiciones óptimas, no bajo una situación que de repente va a estar sumamente expuesto y contaminándose. Pero van a haber ciertos puntos que tenemos que tomar en cuenta. Igual les hago la mención, yo de esta información les estoy dejando por aquí un manual donde ustedes van a poder acceder a lo que vamos a ver por aquí. Entonces, vamos a ver por acá. Muy bien, vamos a ver acerca de los tipos de vendaje. En tipos de vendaje, dense cuenta, por favor, quiero que primero aprecien las imágenes tal cual entre estos tipos. Bien, en tipos, entonces miramos. Tenemos aquí el circular, que es este punto número 1, circular. Usualmente la que de repente conocemos mucho más que poder solamente dar vueltas sobre el mismo lugar. Es más práctico poder hacerlo. Y consiste en superponer cada vuelta de la venda por completo sobre la anterior. Y se va a usar para fijar tanto el extremo inicial, la primera barrita que comienza, y el final. Tratamos de ponerle una colita y ingresarlo por acá, por ejemplo. Ejemplos prácticos, por ejemplo, sería para fijar un apósito, una gasa en la muñeca tras suceder un corte superficial, de poder sujetar una gasa en la zona de la frente o el muslo, o terminar cualquier otro tipo de vendaje. Como en este caso también aplicaría para un vendaje tipo espiral. Y a esto me voy. Acá en el espiral, perdón. Bien, acá en el espiral, en esta otra imagen que notamos, tiene ese tipo de similitud. Eh, Se usa generalmente ya en extremidades, lo vamos a emplear en manos, a nivel de la mano. Vamos a pasar por acá, va a girar y luego va a girar en forma de 8 a cubrir la zona del dedo, como acá. Primero comenzó por la mano y luego ingresó hacia la zona del dedo. Entonces va a cubrir aproximadamente las 2/3 partes del lado de la vuelta anterior, avanzando en forma oblicua. Igual, tan semejante al circular, solo que inicia por la palma de la mano, da esta pequeña vuelta y luego va hacia el lado del dedo. En casos prácticos, diríamos, puede pasar para vendar el antebrazo, proteger la pantorrilla, un caso tanto de quemadura o herida extensa que ya está cubierto con gasas. Entonces, bien, el poder también sería para sujetar férulas de inmovilización en el brazo tras una sospecha de fractura. Entonces, ves que es un poco más reforzado, ¿no? Es como si lo estuvieras haciendo en forma de X. Ahora, por aquí también tenemos a la famosa en forma de 8
o también conocido como tortuga, que es el que vemos por aquí a nivel de la rodilla. Desde cuenta que la parte justamente de la rodilla está más expuesta y se cruzan las vueltas de la venda formando el número de 8. Es el vendaje para articulaciones, porque justamente deja expuesta la zona del huesito de la rodilla. Permite mantener cierta movilidad, puedes mover, exponer la rodilla sin que el apósito de la articulación, en este caso, se desplace, ¿no? No es continuo, sino estaría rígido y no se podría mover. Surge más para inmovilizar o dar soporte a un tobillo tras, ejemplo, sucedió un esguince por jugar fútbol o para vendar la rodilla, como en este caso, el codo o la muñeca y va a permitir que la persona pueda flexionar ligeramente la articulación si es necesario. Por este ladito tenemos la recurrente, que puede darse tanto en la cabeza o en un muñón, por ejemplo, a nivel de la mano. Está haciendo un puño así, está colocando puño y ahí le surge justamente la aplicación de la recurrente. Bien, en este caso se va a utilizar para cubrir partes distales. Distales decimos las zonas que culminan, por ejemplo, mi mano a nivel de los dedos, esta posición, zona distal. Tras ejemplos tipo, a ver, en este caso diríamos, por ejemplo, como decía, la parte de la muñeca, para proteger la cabeza tras un traumatismo cráneoencefálico, algún accidente de tránsito que lo haya dejado, o una herida quirúrgica, o cubrir el muñón, la mano, de repente tiene múltiples heridas y han preferido que mejor inmovilicemos, vendar la punta de un dedo, incluso, de repente un posoperatorio, perdón, del dedo que ha sufrido un aplastamiento, alguna de repente cirugía. Entonces, bajo esos casos, solo zonas distales, dedos, mano, muñeca, este punto, cabeza y muñón, los dos. Y ahora por aquí, en casos tanto compresivos, es con el fin netamente de controlar la hemorragia. Yo quiero que suceda lo más importante, por así mencionarlos. Entonces se aplica ejerciendo ya una presión mucho más firme, es más progresivo sobre la zona afectada. Y de esa forma, el objetivo principal, contraer los vasos para detener la pérdida de sangre. Ejemplos prácticos, hemorragia activa, de repente en el brazo, en la pierna, técnicamente presionar y comenzar a generar parte de este vendaje. Ahora, otro caso sería para evitar la acumulación tanto de líquidos o inflamación excesiva. Es decir, por el impacto, recordarán, bueno, a veces hay lesiones abiertas y ustedes están tratando de parar el sangrado. Finalmente, cuando para la lesión o cuando para el sangrado, en la zona externa de la herida sale como un líquido amarillito, ¿no? Se lo encuentro un poco medio transparente. Y ese liquidito justamente es parte del plasma que a veces cuando la zona lesionada está muy expuesta o muy abierta y muy incluso profunda, va a haber una inflamación excesiva y va a generar como abultadito. Y eso le decimos, es parte también como un edema a nivel de la lesión que se acaba de generar. Entonces, también bajo estos casos, sobre todo si son áreas muy distales, áreas muy, digamos, con capilares, sobre todo en estos casitos, en la cabeza, o puntos donde específicamente están vasos importantes, son mucho más riesgosos. Ok, acá, por ejemplo, tenemos algunas técnicas que el cual trata de ver lo siguiente.
Antes de yo aplicar lo que es el vendaje, tengo que tener en cuenta que uno, así como quería precisarles para parar una herida, debo tener en cuenta el lavado de manos y el guantes. Bueno, el guantes si es que lo tengo disponible. Luego, el colocar un apósito, el tener una gasita, algún material séptico, el enrollar la venda sin ocluir la circulación, el fijar con ya un esparadrapo. Eh, tenemos también el de poder comprobar el pulso. ¿Por qué les digo el pulso? Porque, a ver, si yo voy a aplicar el vendaje en esta parte de la muñeca, ustedes saben que nosotros sentimos el pulso a este punto. Si yo hago el vendaje 10 vueltas, ejemplo, queda todo esto envuelto y he aplicado 10 vueltas. Y dejo un ligero espacio para poder sentir el pulso, para saber si de verdad se siente. Y probablemente cuando lo toque, no lo sienta y diga, ¿qué pasó? Y más bien vea que a nivel de la mano se está como que poniendo morado, los dedos fríos, y está teniendo uno que otro signo que te haría pensar que esta zona que acabas de vendar se está quedando sin oxígeno. Vas a provocar que a largo plazo ese tejido se muera, pierde la movilidad, afecta el tejido, y si esto lamentablemente sigue avanzando, hay necrosis tisular, es decir, la piel muere totalmente, se pone negra la zona distal. Y eso con el objetivo de saber que, uno, no le apliquemos tanta presión en el lugar donde se aplica el vendaje. No es necesaria tanta presión. Entonces, de cierta forma, para tener esos cuidados adicionales. Igual aquí tienen los pasos para hacer un vendaje tanto adecuado, que es lo que nos va a permitir poder hacerlo posible. Quiero, perdón, ver si es que aquí se reproduce, porque yo había dejado un link. Un momentito. Vamos a ver por acá. Oh, lo sacaron. Y ya, igual les voy a poner otro videito referente a este. Permítame un momento. Sino que lo ha retirado técnicas para colocar un vendaje. Sé que es un poquito pesadito hablándoles de tanto de vendaje, pero si ustedes manejan el básico de vendaje y saben que los siguientes puntos, no aplicar tanta presión, observar que el color no cambie, que la persona sienta el movimiento de sus dedos, y eso pienso que es tanto como que importante para poder saber de que sí lo estamos haciendo bien. Que si sientes calambres en tu mes o sientes que de repente no está de verdad generando impactos positivos después de que tú lo has realizado, probablemente le estemos quitando la irrigación sanguínea y esto puede culminar a otros pasos. Voy a ir de aquí. Es un video cortito, pero lo que nada más al inicio. Los triangulares, vendas elásticas, Perdón, vendas. Algunas lesiones de las que vamos a tratar o las que vamos a inmovilizar son E15. ¿Sí escuchan? Discúlpenme. Sí, ahí, muchas gracias. Entonces lo voy a poner ampliado. Vamos a ver unos minutitos, sobre todo al momento que va a aplicar y va a ser el clásico. Me importa que de verdad ustedes manejen el vendaje clásico. Primero me voy a asegurar de compartirles el link de este video que les comparto aquí mismo. Y ahora sí, le voy a dar clic. Vamos a ver el vendaje circular. Vamos a ver a lo largo de esta capacitación. Recuerda las normas de bioseguridad. Antes de entrar en contacto con cualquier paciente debes portar por lo menos un par de guantes. Lo ideal sería contar con tapabocas y
gafas de bioseguridad. Vamos a iniciar con un vendaje circular. Para ello contamos con elementos como son apósitos y vendas elásticas. Vamos a iniciar un vendaje circular a nivel de muñeca en este paciente. Digamos que tiene una herida. Colocamos el apósito haciendo una leve presión y luego vamos a iniciar con la venda en forma diagonal. Hacemos una leve presión. El pliegue que nos quedó de la diagonal debajo, vamos a colocarla hacia arriba para generar un seguro y evitar de que las vendas se nos vaya a aflojar. Vamos a dar las vueltas que sean necesarias para hacer sujeción o una leve presión sobre la lesión. Podemos dar un pliegue para garantizar un seguro. Debajo colocamos la venda al final del vendaje. Si no queremos hacerlo de esta forma y tenemos un seguro, un clip, lo colocamos al terminar la venda y colocamos el clip haciendo una leve presión sobre la misma y el pliegue de la venda anterior. Recuerden las normas, para los vendajes no se hace demasiada presión, ya que esto puede disminuir la irrigación sanguínea hacia el resto de la extremidad y tampoco debemos dejar puntas sueltas para evitar de que se nos vaya a soltar nuevamente la venda. Ok, vamos solamente a ver esta primera parte y acá les voy a preguntar, ¿cuál era la recomendación básica en este tipo de vendaje? ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Incluso yo se los mencioné en la teoría. Muy bien, no hacer mucha presión. Así es, por favor, para que el tejido que queremos ayudar de verdad sí se recupere y no le quitemos el oxígeno que se necesita. Imagínense que es como cuando ustedes quieren colocarle la faja a alguna persona y le colocan demasiado ajustado, demasiado corto. Entonces, más por ese caso. Entonces, aquí igual yo les compartí el video, por favor, aprecienlo con paciencia ya posterior a la clase, si no les voy a quitar mucho del tiempo y voy a seguir compartiéndoles el material que estamos trabajando. Allí tienen la explicación de cada uno de los tipos y los tips que hay que tomar en cuenta. Por aquí había una pregunta, perdón, se me pasó. Para una amputación también se puede hacer. Sí, claro que sí. De hecho, tras suceder una amputación, el vendaje de por sí va a ser un procedimiento continuo durante su proceso. Entonces, usualmente se emplea el tipo de vendaje de aquí, diríamos, la combinada con técnica de 8 o la espiga, bajo ese caso, para poder cubrir las zonas, sobre todo más delicadas posterior a la amputación, porque ha sucedido cortes de estructuras muy importantes. A ver, vamos a seguir compartiendo este de aquí. De un momento por acá. Justo ahí le quería enseñar lo que había mencionado en el video y lo que he reforzado con la pregunta con ustedes sobre cuáles serían las consecuencias, ¿no? Véanse aquí, ha generado colocar el vendaje, más o menos, mire por acá el tobillo, hacia unos 10 centímetros hacia arriba. Incluso le han hecho un moñito, si se dan cuenta, un moñito, como si se lo hubieran amarrado con dos puntitas y lo ha reforzado. Y miran cómo está el pie, está como medio ennegrecido, se ve como unas zonas un poco blancas, hay frialdad o palidez distal, le decimos a las zonas tanto de las puntas de las manos como en las puntas de los pies. Hay un dolor intenso, hay hormigueo, hay inflamación, con el fin de aflojar o retirar el vendaje en este caso. Esa es nuestra acción que sí o sí tenemos que hacer, como vemos en esta foto. De poder levantar, de ser posible, y ni bien lo veamos, miren cuánto ha generado el aplastamiento, toda esta rayita. Lo mismo de aquí se ha movido de esta rayita,
todo el aplastamiento. La estructura está como edematizada, está media negruzca, incluso en los bordes. Ha generado que forme este tipo de característica. No nos imaginamos el dolor que incluso pueda generar. Si siente de repente, como lo conocemos, los calambres, la sensación de hormigueo, o que esté inflamado, sobre todo por acá, cuando a veces los piecitos están inflamados de adultos mayores, ustedes van a ver por aquí, la piel está un poco brillosa. Si ustedes colocan el dedito, digamos, esta es la rodilla, la parte del paciente, ¿no? Presionan el dedito y va a generar un hueco, una fovea, un hueco, producto de un tipo de hematoma. Si el hueco es pequeñito, es decir, no genera un hueco tan marcado, en este caso un edema tipo 1, medianamente un tipo 2, e incluso genera un hueco profundo. Ahí sí hablamos de un tipo 3, y eso es un daño incluso más severo que puede comprometer hasta su sistema renal. ¿Qué? Que tomar en cuenta estos signos, por favor, para que no nos pasen en algún momento con las personas que más queremos ayudar. Entonces, ¿cuáles son los cuidados posteriores que hay que tener en cuenta? Hay que mantener herida limpia y seca. Hay que cambiar, en este caso, apósitos si se humedece. Es decir, estos pañitos que se está colocando sobre la herida, hay que tratar de cambiarlo cada cierto momento, que si vemos que se humedeció, si se contaminó, de repente salió una sangrecita, más plasma, un color amarillito, hay que tratar de cambiarlo otra vez. Por favor, sé que a veces pica, sobre todo si ustedes ven esto, y si alguno de nosotros lo tenemos, probablemente vamos a decir, sí, de repente nos da ganas de rascarnos y de quitar esto poco a poco, porque el comezón es bien marcadito. Y bueno, si es que pasa eso, por favor, evitemos quitarlo. Es una muy buena señal el que alguien nos diga que la zona de la piel está comenzando a picar, porque nos da a entender que sí se está cicatrizando. Esa es la parte positiva. Pero si se enrojece, hay secreción blanca, secreción amarillenta muy marcada, que usualmente no se observa. Es distinto la secreción blanquita, media amarilla por el plasma, que es medio amarillito transparente. Pero hay otros que son muy marcados, muy rojizos, muy amarillos. Hay que consultar los signos de infección. Entre los signos de infección más clásicos que conocemos, el famoso pus, un blanco como tipo mayonesa que se puede llegar a formar. Bueno, en este caso le han aplicado una crema, pero imaginando que fuera una infección, podría ser un pus. Y acá tienen ustedes más material. Cada vez que ven un cuadradito por aquí, es un link que les va a conducir a toda la información referente a estos títulos, para que lo vean con más imágenes el paso a paso. Y bien, acá hemos llegado a esta parte. Vamos a ver si les puedo compartir aquellos que están como en esta anterior clase en una laptop, una tablet o una computadora, van a poder ustedes acceder. Ahorita les voy a compartir. Y vamos a comprobar qué tanto hemos comprendido. Igual va a venir solo cuestiones básicas. Esto es un examen para jugar, no es un examen de calificación, así que no te preocupes. No tiene que ver con calificación. Vamos a ver. Muy bien, este jueguito es sobre solamente vendajes. Esto es lo que hemos visto en el video. Vamos a ver. Yo les voy a compartir. Aquellos que pueden unirse, ingresen por favor. Si es que no pueden, por favor, utilicen el chat de esta aplicación del Meet para ponerles respuestas también. Si es que nadie se une, yo también puedo dar inicio sola. Lo que me importa es que ustedes conozcan las preguntas que va a venir.
y las respuestas que podemos marcar con ayuda de ustedes. Ok, solamente logró ingresar Hugo. ¿Alguien más gusta ingresar para que compita con Hugo? Hay una espuma, perdón, Anaís, que se llama tipo yodo povidona en espuma, que es una medida antiséptica que lo usan tipo ambientes quirúrgicos hospitalarios. Si lo gustas, también lo puedes conseguir, sobre todo para limpiar las zonas externas de la herida. Yodo povidona en espuma se llama. Muy bien, vamos 4. ¿Alguien más gusta ingresar? Ellos 4 van a competir. Si ustedes, algunas que no logran ingresar, pueden comentar aquí en este chat del Meet. Igual voy a proyectar las preguntas. Ok, vamos a dar inicio, ¿sí? Muchos éxitos con todos que van a jugar. 4 tipos principales de heridas abiertas. Heridas de tejido blando abierto. Ok, vamos a la siguiente. Anaís, estás ahí liderando hoy día. La anterior vez no me acuerdo quién estuvo, pero Pedro me parece. Este es súper fácil y pueden. Recuerden que si no pueden marcar por la aplicación, pueden escribir aquí en los comentarios para ayudar. Ok, bien. Acá en los comentarios también. Acá a propósito de estirar la venta mientras se continúa. Y acá descartamos gasa, descartamos el esparadrapo. ¿Qué nos queda? Bien, vete elástica. Ah, Hugo está subiendo. Muy bien. Sobre una herida abierta sin limpiarla. Eso también está súper fácil. Vamos, si se puede. Muy bien, Edith ya nos respondió.
Anaís se ha desplazado a Jackie. Muy bien. A ver, una pauta para la atención de una herida abierta leve. Es leve, es abierta. También está fácil. Ya aquí está subiendo. Ah, no te preocupes, trata de, Napo, mirar aquí la pantalla del Meet y comentar a través de los mensajes de aquí mismo. ¿Qué tener en cuenta para aplicar una venda elástica? Ay, la persona no tiene mucho que ver. Muy bien, ¿quién va subiendo? Ya aquí. ¿Qué utilidad tienen las vendas? Ahí muy bien, la introducción que hemos hecho. Muy pegajoso, no. Dejar el vendaje demasiado tiempo, tampoco. Aplicar vendaje demasiado apretado, tampoco. ¿Qué nos queda? Muy bien, véanse. Vamos con la 10. Primer paso para prevenir. Lo importante que era el agua. Durante toda la sesión hablamos de lo importante de lavarlo con agua. Ah, miren, todos. Excelente. Y ahora sí, ustedes solitos. ¿Cómo controlar? Ahí también les mencioné la hemostasia, le hablamos de la parte fisiológica y hemos detallado. Ok, está subiendo y aquí. Cualquier venda aplica de forma ajustada para hacer presión sobre una herida o una lesión. Se llama adhesivos, no existe. Muy bien, depresión, así es. ¿Cuáles son los adecuados para controlar una hemorragia? Estos pasos. Isodina, no. Agua oxigenada, no. Ya, ¿qué nos queda? Ah, mira, estaba reñido. Ya aquí, Anaís, las chicas están subiendo, diría. Nos faltan 2 preguntas más. Ahí se define. Eso está súper fácil, que esté con la imagen. Muy bien, lo pasamos rápido. La última, con esa se define. ¿Quién se lleva la corona? La copa, perdón. Excelente, estaba reñido entre el amarillo y el rojo. Pero, por ejemplo, ellos lo marcaron porque evitar, ahí yo les expliqué por qué quiero evitar que pierda mucha sangre, cuál era mi propósito, cuando sobre todo hay heridas abiertas, ¿recuerda?
Y en el casito anterior, proceder una vez que la limpieza de la herida para prevenir infección. Sí, pero lo esencial es parar prontamente la sangre, el sangrado, perdón. Vamos a ver los resultados oficiales de la sesión del día de hoy. ¿Quién se lleva la corona, la copa, el premio? Esperemos que le den ahí sus premios también y te para que den todos los puntos. Muy bien, mire, Jackie primer puesto, Anaís, ahí nomás estamos detrás, y Johnny tercer puesto. Felicidades, chicos. Muy bien, han visto que no es tan complicado. Es técnicamente el aprender. Uno, en términos de hemorragia, deben de saber que busca el objetivo de parar el sangrado. Y en términos de vendaje, no presionar mucho y hacerlo, al menos manejar la parte de circular, porque sé que es bastante. Por eso les di el link de ese video que les iba a ir detallando poco a poco para que les pueda apoyar y puedan darlo con calma. Pero igual, por favor, sobre todo aquellos que ustedes se encuentran aquí en sala, tienen el acceso a ver el material. Yo aquí les voy a igual a precisar, por ejemplo, si yo toco por aquí, acá me sale ingresar, doble clic y les va a salir una página. Por aquí también tienen más páginas para que puedan ver imágenes. Aquí también qué pasaría un mal vendaje. Les dejé imágenes y les van a salir otros artículos con otras imágenes. Aquí tienen más información, doble clic. Sobre todo los links les van a dar más información. Y por acá también tienen otro link, acá hay otro video. Entonces tienen toda la información necesaria. Y quieren ver, hay un manual completo con todos los tipos de heridas, con más imágenes gráficas. Aquí también tienen otro acceso. Entonces aprovechen el material, eh, obténganlo de la mejor manera, practiquen en casa, compartan con las personas que aman y quieran cuidar. Y ustedes también traten de aprovechar al máximo las clases de ITEC. Y por favor, sé que tienen pendiente su examen, traten de dar también ese examen que es necesario para que posteriormente puedan obtener su certificación, que les va a dar ese plus desde lo que dijimos desde la primera sesión, ¿no? El que ustedes puedan tener un documento certificando que están listos para poder aplicar, poner en práctica lo que son primeros auxilios. Y bien, hemos llegado a esta parte final. Igual tenemos unos minutitos. Si gustan que les responda alguna que otra pregunta sobre esta sesión, todavía estamos aquí. ¿Algún otro punto que quieran que les pueda aclarar antes de darle el pase a nuestra coordinación? Oh, ahí se le iba el internet. Puede pasar, puede pasar. Y sobre todo porque Kahoot jala grande, de repente cantidad de red, porque abre una sesión en vivo. Entonces, ¿todo claro con todos ustedes? ¿Les quedó claro la sesión? Entonces nos veremos la cuarta sesión que tenemos programados y espero que les haya sido útil, interactivo y práctico. Aprovechen mucho las clases, certifíquense y que les va a permitir a ustedes seguir creciendo en este ámbito del conocimiento. Muchas gracias, ha sido un gusto volver a verlos. Espero verlos igual acá la próxima sesión que tenemos. Que tengan un muy bonito fin de semana. Los aprecio mucho, cuídense y un abrazo enorme.